y les agradecemos por lo que suelen hacer el día de hoy y en otras oportunidades también, para poder garantizar la comunicación. Por favor, para que podamos garantizar bien que la comunicación se dé clara, les pedimos que hablen de manera pausada y lenta, para facilitar el trabajo de las intérpretes, porque muchas veces cuando se habla rápido suele ser más difícil poder hacer el trabajo correctamente. Soy Irene Brisson, soy profesora asistente del SU. También es un placer para mí ser la moderadora el día de hoy. Me encantaría saber quién está en esta sala virtual el día de hoy con nosotros. Entonces les pedimos que por favor, si pueden hacer una pequeña presentación en el chat, díganos dónde están o cuál es la relación que tienen ustedes con el Caribe u otros lugares del mundo. Bueno, estaba siguiendo, ¿querés tomar la palabra? No, no, está bien, está bien. Y como pueden ver, con el tuvimos un problema con la reunión de Zoom. Les voy a contar mi relación. Yo nací en la costa central de California, que es un lugar donde viven muchas personas. Mi familia venía de la Canadá francesa, del norte y del sur. Nos vinimos para los Estados Unidos, vinimos del norte hacia el sur. Yo soy bailarina y arquitecta. Y este camino me ha llevado a Haití en 2020. Es un país donde fui educada por más de 10 años. También me hice investigación allí y también prácticas de arquitectura, específicamente residencias arquitectónicas. La verdad que me encantaría poder leer en el chat de dónde vienen todos ustedes. Codirijo el laboratorio del Caribe con mis colegas también, y estamos unidos en esta iniciativa, con la facultad del SU y otras instituciones por ejemplo, otras instituciones que estén escuchando ahora, les pedimos que por favor se unan a nosotros, se comuniquen para aprender más sobre cómo es nuestro plan. Lo pueden encontrar también en nuestra página web, también ahí van a poder ver el trabajo que estamos realizando, la información básica y muchas cuestiones más. Bueno, ahora vamos. Como les dije, es el Laboratorio de Justicia Espacial del Caribe.org. Nosotros comprendemos que esta es una región que tiene que ser, digamos, hemos hablado mucho sobre esta región en otras reuniones anteriores, como en el Atlántico Negro. También comprendemos que el Caribe es una red de eh, de islas y que también se unen en es la parte del Caribe y la parte norte de Latinoamérica. También la ocupación que se ha dado el transporte con respecto al agua. Como pueden ver, es un centro transdisciplinario que con los parámetros del Caribe. Tenemos mucho soporte, mucho apoyo del SU, también la Facultad de Arquitectura, y fundamentalmente tenemos una red de colegas y amigos que nos ayudan el día de hoy. Nuestro deseo es poder tener una red de profesionales y estudiantes a gran escala para poder atravesar muchas cuestiones del Caribe en toda la región. Y la manera en que podemos hacer esto es construyendo una red y garantizando el diálogo como lo hacemos el día de hoy. Este programa, que lo pueden ver, está en línea y la idea es específicamente fomentar esta conversación multidisciplinaria sobre la justicia social e espacial en el Caribe. Y queremos hacer muchas presentaciones como estamos haciendo este tiempo y también seguir avanzando en los trabajos en el Caribe. Le hemos dicho esto de muchas maneras diferentes, pero cualquiera de nosotros que hemos vivido en el Caribe, en el norte, sabemos que no es un lugar silencioso. Eh, Sabemos que los idiomas están primero, tenemos el criol, por ejemplo, el español. Por favor, sigan hablando en el chat, háganos preguntas, hagan comentarios, dejen citas, mientras que los oradores están haciendo su presentación y después vamos a tener una oportunidad de leer cada uno de estos comentarios del chat y
seguir con la participación en esta conversación, eh, intensivar el diálogo. Ahora vamos a tener una presentación de Angélica y después vamos a pasar a Fabio. Queremos, por favor, escuchar cualquiera de las preguntas o comentarios que ustedes tengan para hacerles a cada uno de ellos. La introducción, ahora la presentación formal. Le quiero dar la bienvenida a Isabel. Isabel y yo nos conocimos muchos años atrás en Puerto Príncipe y creo que trabajamos en su momento juntas. Realmente ella tenía una iniciativa muy importante para poder acercar a las personas al diseño y a la arquitectura a través del diálogo. Isabel es una educadora, arquitecta, escritora, activista. Ella tiene una licenciatura, una maestría en la Universidad de Canadá, enseña en estudio, enseña a nivel universitario en Urbater, en el programa Máster en la Universidad Estatal de Liège. Es la fundadora de ITDIC, una plataforma que actúa tanto como para mostrar creatividad y también para poder inspirar y ser una plataforma inspiradora para nuevas ideas. Es una arquitecta registrada tanto en Haití como en Canadá y ha practicado de manera profesional, ha trabajado de manera profesional antes de poder tener su oficina o su propio estudio de arquitectura, Ateliers Collab. Ella recientemente ha publicado en Alazo un espacio para expresión feminista y diálogo y otras plataformas en donde se aboga o se defiende la arquitectura. También después va a hablar Fabio. Voy a hacer una presentación sobre Fabio. Como uno de los codirectores del SA, él es Fabio, él siempre está haciendo mucho trabajo para nosotros, le agradecemos. Fabio Capra Rivero es un profesor, asistente, se enfoca en la justicia espacial, también con las condiciones de los límites entre los espacios. Tiene un PhD en urbanismo de la Universidad de UAD de Venecia, con énfasis en regiones urbanas y el sur global. Ha realizado muchas disertaciones, ha publicado en Venezuela cuestiones sobre ambientalismo, es director de la Facultad de Arquitectura en la Facultad Villanueva de Venezuela y coordinador del Máster de Diseño de Arquitectura. También ha coordinado algunos proyectos de diseño y arquitectura en varias ciudades. A través de su carrera ha aprendido, ha trabajado en muchos estudios de urbanismo y arquitectura y ha asistido a muchísimos cursos también. Dicho eso, voy a dejar de compartir la pantalla y le voy a dar la palabra a Isabel, que ella va a compartir pantalla con ustedes. ¿Pueden ver la pantalla? Hola a todos. Gracias, Irene, por la presentación y gracias por esta invitación al coloquio de Perspectivas del Caribe, organizado por el Laboratorio de Justicia Espacial del Caribe. Agradezco esta iniciativa que nos permite compartir e intercambiar nuestros pensamientos y nuestras provocaciones y especulaciones sobre un futuro más equitativo para el Caribe. ¿Puedo avanzar? Bien. Como se dijo, nos conocimos hace un tiempo. Mi nombre es Isabel Joliquer, soy arquitecta por estudios. Tengo un bachelor y un máster de la Universidad de Montreal y un máster también. Estoy yo acá en esta foto a la derecha, si me reconocen, a la izquierda. Voy a mencionar que es Christine, que es mi socia
y es una amiga además de ser socia, y juntas creamos Atelier Colab, que es nuestro estudio de arquitectura que está en Puerto Príncipe, en Haití, desde el 2017. Aunque ambas nacimos y fuimos criadas en Haití, em, somos almas exiliadas, ambas vivimos afuera. Yo vivía en Montreal y ella en la de República Dominicana, en Santiago. Nos conocimos en 2016 y empezamos a colaborar en Atipic, del cual voy a hablar más tarde, y nos juntamos en otros proyectos. Naturalmente decidimos abrir nuestro propio estudio de arquitectos un año más tarde y esa fue una oportunidad para participar en una cuestión única, un evento único para una competencia de arquitectura para diseñar el Palacio Nacional en Haití, en la cual cuando hubo un terremoto principal y nosotros participamos pero no ganamos y eso no nos detuvo y ese es el origen, si se puede decir, de cómo comenzamos. Y cuando comenzamos nuestra empresa, nos hicimos algunas preguntas muy importantes. Era de qué vamos a hacer y cómo nos vamos a diferenciar de las generaciones anteriores y de nuestros ancestros. Y tuvimos conversaciones muy interesantes y estas imágenes de Mad Men no es tan así, pero nos llevó a tener conversaciones muy interesantes y especulaciones y expectativas y provocaciones sobre qué experimentábamos en distintos países y en distintas experiencias y por qué queríamos crear algo en Haití. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy, esa experiencia. Y antes de avanzar, quizás todos conozcan Haití, pero quiero darles un poquito de contexto sobre nuestro país y siempre trato de explicar Haití o la historia, qué es lo que está sucediendo ahora, pero no quiero encapsularlo todo. Solo quiero mostrar en fotos, ¿qué voy a mostrar? Las playas, el problema que tiene la gente, la música o el paisaje. Entonces, todos son muy interesantes, pero esto es lo que lo hace la experiencia de Haití tan especial. Yo quería comunicar gente, lo que quería mostrarles era la gente de Haití y esos son todos los elementos que abarcan. En la gente está todo lo que les mencioné antes. Y esta es la gente que define la experiencia haitiana a medida que nosotros avanzamos en la historia. También vimos en las noticias, quizás no todos, pero muchos de ustedes deben saber qué es lo que está sucediendo en Haití y en los años anteriores en los últimos 5 años, además de la experiencia haitiana única y verdaderamente única en nuestra historia, también hay una historia de revoluciones, corrupción, resiliencia, intromisión internacional y también desastres naturales. También es una historia de un ciclo que no termina nunca de emergencia, post-desastre y es reaccionaria y en desastre tras desastre se repite siempre el mismo patrón de solución falsa. Y entonces todo esto se perpetúa en un estado constante de emergencia, no sé si creado o provocado, que no permite una solución a largo plazo transformativa. Y también, como menciono, muchas veces es una excusa para pasar por encima del consenso democrático. También quiero hablar sobre la realidad de ser un arquitecta en Haití, eh, em, que, que es una de las, por ejemplo, la precariedad y la injusticia. Esa es la experiencia de un arquitecto en países como Haití. Em, Tenemos que hablar que un arquitecto puede ser reemplazado por un capataz o por un técnico rápidamente, quizás porque hay problemas de tiempo, dinero o porque la gente no comprenda el rol del arquitecto.
es una profesión que no está regulada correctamente y que muchas veces es víctima de la inestabilidad socioeconómica que estamos experimentando en Haití. Y la mayor parte de las veces no tenemos la posibilidad, sea por el costo, la ubicación, de que un arquitecto o un ingeniero sea contratado en la mayoría de los casos. Esta imagen fue realmente tomada de un artículo que se llama Tracing a Plan in Creole, haciendo un plano en creol, en la cual Irene Brisson entrevistó a un técnico, Thomas, que, que es un mecánico, un técnico, que eso es un boss, Thomas, que explica cómo hace el proceso de la creación y, y la ejecución de un edificio de residencias para un cliente que está en la diáspora, que no está en Haití en realidad. Entonces, este es un plano que muestra el interior, todos los elementos necesarios, el dibujo de un edificio futuro. En este caso, que es muy, muy común, una persona reemplaza tanto al arquitecto, al constructor, al ingeniero y a muchas más personas. Y en este contexto, debido a la precariedad de ese campo y la falta de legitimidad de la profesión, es muy común en Haití que los arquitectos construyan. Un arquitecto senior o ya mayor, después de más de 20 años de ejercer la arquitectura en Haití, me dijo que ella se sentía más una técnica glamorosa, más que un pensador crítico. Y las precariedades financieras hacen que los pensadores se conviertan en constructores y ese no es el único obstáculo que se encuentra en Haití. Mm, Yo participé en la Bienal de Venecia en 2023, en la cual explicamos el concepto de precariedad que se ve, por ejemplo, acá a través de la lente em, de un fotógrafo y también la precariedad em, que se puede, que se puede ver, por ejemplo, en esta tapa es la presentación que compilamos para la Bienal. Y esta es una foto de Isabel, que está con nosotros hoy, que es una colega mía también, que es arquitecta, y ella fotografió el único modo de llegar a uno de los lugares donde tenía que construir. No creo que es una expresión, estoy diciendo que se manejan en este tipo de botes que están hechos por seres humanos muy, muy rudimentarios y así es como el arquitecto llegaba hasta el lugar donde tenía que ir. La falta de acceso y la falta de recursos, en este caso, por ejemplo, no tiene acceso para nada a la obra que estaba construyendo. En, en estas conversaciones que tuvimos con Cristín sobre qué era lo que queríamos y cómo íbamos a tener un impacto, provocar un impacto sobre los clientes, nosotras, una de las primeras decisiones que tomamos en pensar fuera de dejar de construir, porque nos dimos cuenta que al construir no nos dejaba tiempo para pensar sobre los usuarios, sobre el porqué, sobre el impacto del espacio en la comunidad. Construir mientras éramos arquitectos nos hacía a nosotros enfocarnos en ser rápidas y tener ganancias en vez del impacto y la inclusión que queríamos lograr. No era sencillo y probar que podíamos sobrevivir como arquitectos o como profesionales del espacio solo de nuestro pensamiento crítico y poder convencer a los clientes de que la arquitectura agregaba valor y que era un proceso de pensamiento y que esto iba a llevar tiempo, iba a incluir dinero. Entonces decidimos hacer eso y fue un desafío para mí. Esta es una foto mía, estaba embarazada en uno de los lugares, yo estaba supervisando un proyecto que diseñamos en 2021.
y también estábamos buscando formas de abogar por la arquitectura fuera de lo que era la comunidad de arquitectura, que era muy pequeña. Y entonces esto nos llevó a crear ATPIC, que es una plataforma que funciona como una vidriera virtual para la creatividad haitiana y también como un incubador de iniciativas formativas e inspiradoras, como por ejemplo conferencias, talleres para los profesionales y también para el público en general, y que nos ayudó a abogar por la arquitectura y también para crear esa red entre o ese vínculo entre los profesionales y el público. Esta es una foto, parte del equipo de ATPIC, al final de un evento que organizamos para presentar los finalistas de la competición que había organizado el gobierno. No, nosotros no la habíamos ganado, era para diseñar el Palacio Nacional. Nosotros fuimos finalistas, no lo ganamos, pero decidimos que era muy importante compartir esos proyectos con todo el público y poder hablar sobre la arquitectura en general con la gente que no era parte de ese grupo selecto y hablar de la arquitectura. Y al menos de alguna manera, a nadie se le cruzó por la mente organizar una presentación pública de los proyectos selectos o seleccionados en Haití. Y entonces decidimos que en 3 días eh, vimos un lunes y lo vimos y entonces lo organizamos y nosotros un jueves organizamos, compilamos a todos los participantes, vinieron y también respondimos las preguntas de las personas y fue la competencia más grande organizada hasta el día de la fecha en Haití y para el edificio más simbólico del país. La, mm, realmente asistió muchísima cantidad de gente y mostró verdaderamente que debemos presentar el tema del espacio, de cómo se hace el espacio y de la arquitectura al discurso público, fuera de nuestras universidades tan sagradas y porque después de todo, estos lugares se hacen para la gente y para nosotros en ATPIC, y los eventos que nosotros organizamos, fue otra forma de ser defensores o abogar por la arquitectura como una herramienta impulsada para la comunidad y una herramienta democrática fuera del espacio de la arquitectura tradicional. Y también fue una forma de hacer que la arquitectura sea más accesible a una audiencia más grande y que sea más comprendida y que sea más inclusivo para la sociedad. También tuvimos que utilizar algunas plataformas para poder defender algunas cosas que nos importaban a nosotras, para poder ser un vehículo para el cambio. Esto significa participar en debates, en la radio, participar en paneles. Esto no solo tiene que ser dirigido o guiado por arquitectura o la parte de la academia. Esto también quiere decir para nosotros hacer investigación, publicación, contenido y tomar el espacio en la toma de decisiones que está dominada por los extranjeros y los espacios académicos. Esto quiere decir tomar el espacio, quiere decir hablar, sentarnos y poder hablar y con frecuencia invitarnos, sentirnos invitados. Esto quiere decir alzar nuestra voz. Y para mí personalmente esto quiere decir escribir para mí. A mí siempre me gustó escribir desde muy joven y es muy importante. En ese momento no sabía qué escribir, escribía historias, cuentos, pero yo me di cuenta que escribir sobre arquitectura también me hacía tener o mostrar estas pasiones. Es importante para mí poder tener una lapicera y tener una voz. Por ejemplo, escribí sobre cómo se construían edificios en el 2010 cuando se dio el terremoto, cómo se creó, otras cosas, otros artículos que yo escribí tenía que ver con arquitectos de Haití que quizás no hablaban sobre cómo sin hablar sobre el poder y la influencia de las fuerzas externas. No podemos hablar del espacio sin hablar sobre el imperialismo y las fuerzas occidentales. Haití tiene y todavía tiene en su historia algo escrito
se ha reescrito la historia y se ha editado esta historia por otros poderes que se han ejercido. Incluso cuando la independencia se realizó en 1804. Esta es una pintura que podemos ver aquí de Guillaume Guillon de 1822 que muestra cómo nuestros antecesores lucharon contra los franceses para lograr la independencia. Ahí lo que se puede ver en las imágenes representan la unión de los negros que tienen la Declaración de Independencia y cómo están siendo mirados desde arriba por un superior blanco, una figura blanca que representa a Dios y a la cristianidad, que cómo el cristianismo está representado por alguien blanco. Miren esa figura que aprueba y protege esta alianza. Así, esta imagen, esta pintura se mostró en el Palacio Nacional antes del terremoto de 2010, después se reparó por expertos y ahora se está mostrando en el Banco Nacional de Haití, está expuesto en este banco. Es particularmente irónico para mí ver qué es lo que encendió la revolución haitiana, esto llevó a la libertad y la celebración vudú que nos empoderó para que los esclavos tomaran la libertad en sus manos. También creo que en esta idea de contar historias como una herramienta de expresión, pero también tiene que ver con la autodeterminación y la curiosidad para poder tener un hilo común en nuestra práctica, es una herramienta muy importante tenerla para nosotros poder escribir nuestra historia. En 2015 yo estaba haciendo un proyecto de mi tesis en Montreal y en esos términos de los programas yo estaba tratando de ver, de unir elementos culturales, no de una manera confinada o determinada, sino para tratar de crear un espacio en donde la cultura se muestre para un grupo seleccionado de personas. Pero en vez de eso, que solo sea para algunas personas, mi idea era mostrar para poder crear un espacio que permita modernos de conexión, de experiencia, de enseñanza para cualquier persona, sin discriminación. Entonces, la cinta naranja que pueden ver representa la idea de una tela urbana, una red urbana que se va creando a través del proyecto y actúa como una extensión de la ciudad en sí misma. Este proyecto está ubicado en Jacmel, una ciudad al sur de Haití, donde mi familia, donde viene mi papá, mi mamá, es una ciudad cultural de Haití, ahí es de donde viene mi familia. Jacmel también está conocida, como les dije, como una ciudad cultural, como la más importante donde se realizan muchos eventos en esta ciudad a nivel cultural. También estuve allí la semana pasada y creo que para mí es el énfasis, o hay una unión, una celebración y por la curiosidad. Y acá pudimos celebrar la unión en esta ciudad y también es un momento para poder contar la historia, relatarla. Hemos visto con algunas figuras del pasado, algunos dictadores y también de alguna materia satírica, pero también es la única manera con el libro activo de la historia que podemos tener en cuenta. Entonces, esta manera de llevar adelante permanece y es una herramienta sin precedentes de representación artística. Para aquellas imágenes, esta que les estoy mostrando aquí, que son fotografías de Bélgica, de algunas figuras, de carnavales de Haití. La mayoría de ellos están en Jacmel y allí se pueden ver y muestran críticas de la Unión y la imagen que nosotros tenemos allí. Lo que quiero tratar de llegar con esto es un momento de unidad que nos recuerde la unión y la justicia social, la justicia espacial, en esta descripción digamos, del Estado y de cómo podemos trabajar. Para nosotros, así hacemos nuestro trabajo en un contexto muy complejo en el cual trabajamos en Haití.
un medio para expresarnos, celebramos la creatividad y una herramienta para empoderarnos, pero también es algo de autodeterminación, porque después de todo, ¿qué más poderoso que el diseño haitiano para los haitianos? Queremos crear espacios más equitativos y más dignos para nosotros, por nosotros. Cuando terminé mi proyecto de tesis en la Ciudad de la Cultura, que es Jacmel, que les mencioné antes, no puedo recordar la cantidad de veces que me dijeron que la arquitectura en Haití no era suficiente. ¿Por qué no diseñas casas? Me decían, por ejemplo, casas para las personas, algo más útil que un museo. Esta idea de que el arte, los procesos, la arquitectura se ven como algo romantizado, algo naif, algo condescendiente, que tiene algo como un velo blanco, algo que sugiere que es un molde único para la arquitectura haitiana. Pero ahora, en momentos, tenemos una vista chica, restringida de nuestra historia, una narrativa que tiene un precedente, que digamos, con otro, que tiene como precedente la local. También, digamos, se ha un poco lavado nuestra historia. Tenemos la manera de redactar nuestra historia activa, que con otra vez con una parte internacional. Entonces tenemos que decidir qué tipo de arquitectura Haití necesita y merece, qué tipo de espacios, qué tipo de belleza, cuál es este tipo de dignidad. Porque esto habla también de que la arquitectura tiene que ser viva, además de contar una historia, como ha sido la celebración vudú, que presentó todo este movimiento de liberación y la independencia, fue algo disruptivo, así como también la temporada de carnaval, que también es disruptiva y creativa al mismo tiempo. La creatividad nos devuelve el poder y nos devuelve el poder y nos puede dar justicia a aquellos que están oprimidos. A veces se siente vano dibujar o el diseño, o incluso soñar. Nos hemos dado cuenta que la mera existencia y el espacio de la comunidad o los que hacemos o trabajamos en crear espacios importa, inspira a otros que quizás no lo saben y también nos hace ser más creativos para los cuerpos negros, para estos cuerpos marginalizados, para esta vida. Intentar y abogar, y escribir y enseñar importa. Como nosotras que enseñamos, como Christine también, que a mí me acompaña, tenemos momentos a veces cuando estamos enseñando de dudas, momentos de precariedad, porque nos encontramos diariamente luchando para sobrevivir como profesionales. También tratamos de recordarnos o de decirnos a nosotras mismas que este acto de creación o de realización de espacios es una postura política de resistencia y de autodeterminación. Otra cosa que yo me di cuenta es que para poder tener un impacto importante en nuestros proyectos teníamos que ser defensores, abogar la arquitectura, no solo para poder hacer espacios, no solo con la arquitectura, no solo con los edificios, pero también con el impacto que tenemos en la comunidad. Teníamos que estar con la gente y transmitir este conocimiento a través de las generaciones, modelar una nueva manera. Entonces esto nos llevó a dar clases como lo hacemos ahora, a enseñar. Hay muchos estudiantes en la Universidad de Quisqueya, ahí damos clases en un estudio de segundo año y a veces es difícil hacerlo, pero aquí me pueden ver más. No sé si me pueden ver en la imagen, pero aquí estoy con los estudiantes. Tal vez no me pueden encontrar en la imagen, pero bueno, allí estoy, hacia la derecha, un poco escondida. Enseñando podemos hacer espacios y en general si pensamos estos espacios están dominados por hombres. Y esto se ha dado durante los muchos años. No solo éramos mujeres en los 40 cuando empezamos, éramos jóvenes. No estábamos en este perfil que se necesitaba para la arquitectura en aquel momento. El sistema
de la educación era un sistema dentro de otro sistema. Acá podemos ver una imagen a la izquierda de cómo era École de Beaux-Arts en Francia, y a la derecha las imágenes de los fundadores de la Escuela Libre Profesional, que eventualmente se convirtió en la Facultad de Ciencias, la primera escuela de Facultad de Arquitectura e Ingeniería del país. Y así podemos ver esta parte blanca que precede a la local. Es evidente que los efectos del patriarcado local se reflejan en la pedagogía de la arquitectura. Cuando yo navegaba entre el mundo académico, la enseñanza y la práctica de arquitectura, con la parte, con clientes institucionales, públicos o privados, tratando veía esta división que se daba en nuestra práctica. También me gustaría hablar con, digamos, algunos de los escritos que yo hice. Hice una publicación feminista en Alazo, como pueden ver aquí, y ahí conté cómo una vez estaba caminando con un vestido corto por las calles, en los días más violentos en Haití, y cómo me hacía reflejar el lugar de la mujer en la ciudad, y cómo esta experiencia y muchas otras me muestran la manera en que también nosotros practicamos la arquitectura, pero también el tipo de cómo nos hacemos las preguntas, cómo hacemos la pedagogía de la arquitectura. Y también reflejo en otro artículo cómo el fenómeno de la inseguridad ha formado nuestra arquitectura, una arquitectura en donde hay miedo de la arquitectura y es difícil distribuir el espacio igual con equidad para todos. Pero la construcción, en vez de tener que tener miedo para ello, tenemos que, porque las voces de los arquitectos urbanistas y diseñadores, tenemos que dejarlas a un lado y tenemos que llamarnos a responder esta pregunta de ¿para qué nos necesitan? Ser defensores fuertes de disciplinas creativas y en especial de arquitectura y planificadores para poder evitar esta dominación y no mantenerla, para asegurar la evidencia y el cumplimiento. Tratamos de minimizar qué son los planificadores y los médicos. Esto sucede irónicamente, por ejemplo, para los donantes, los financistas, la comunidad internacional en general suele decir, ay, bueno, no hay arquitectos en Haití de cualquier manera. Entonces, ¿para qué queremos pagar ese gasto? Que es exactamente lo que sucedió en 2010 con la Comisión de Reconstrucción que lideró Bill Clinton. Yo no sé si lo dije a esto, pero cuando algo es decidido sin voz, sin uno, se decide en contra de uno. Entonces, los resultados que hemos visto de la comunidad internacional que lideraron el cambio para la reconstrucción en Haití, con millones de dólares, desaparecieron o eran gestionados de manera pobre. La justicia espacial tiene que ser muy importante y todos tenemos que participar. Tenemos que ver, quitar o minimizar esta parte de minimizar la participación de los practicantes locales o de los profesionales locales, también con técnicas de control de población que incluyen el uso del terror y el caos calculado. Pero lo más importante es que estos esfuerzos por reemplazar quitarle el cuerpo o minimizar las necesidades de los arquitectos para permitir la intromisión y el control en los hechos de asignar y contener y hacer las políticas y retener y crear espacios para los cuerpos negros, para vivir o existir dentro de esos lugares, ha permitido lo que yo llamo un caos de ingeniería que se ha transformado en una herramienta utilizada para controlar el territorio y, en consecuencia, controlar a la población y hacer la ciudad, en vez de ser un lugar para intercambios y para la vida, un lugar de miedo, de terror y un lugar que divide y que empeora la vulnerabilidad de las mujeres y de las personas marginalizadas. Y en vez de ayudarlos, es un lugar menos justo, tanto a nivel espacial, y también es menos inclusivo. La foto que tenemos acá es una barricada, es una mezcla de neumáticos que se queman y otras cosas que molestan y que obstruyen, y cuando se usan de manera estratégica en áreas donde no hubo planificación,
quedan cortadas, apartadas del resto del territorio y nadie puede acceder a ellos, no puede. Entonces, durante días, por ejemplo, a veces son semanas enteras que las poblaciones están aisladas de los servicios que brinda el Estado, y estoy hablando de las ambulancias, la policía, los bomberos, todo, el servicio de limpieza, pero también esas personas no pueden obtener servicios básicos como por ejemplo agua, alimentos u otros suministros. Entonces, estas son las mismas calles que albergan el carnaval, como mencioné antes, y literalmente es el mismo espacio que o está roto roto por la alegría o por la creatividad, que también se usa como un medio de control y de temor. Y ser una mujer que ejerce la profesión en Haití también me ha llevado a reflexionar sobre la arquitectura haitiana, que a menudo fue una arquitectura de dominación, que expresa autoridad, poder en una forma muy clasicista. Entonces, estas son imágenes de consecutivas del Palacio Nacional en Haití, que son conocidas. Desde el 1749 y 2023 se perdieron 2 palacios debido a los terremotos. 2 palacios se perdieron por explosión, uno por origen criminal y 2 fueron perdidos por un terremoto y por un incendio. Y eso habla de que estas construcciones tienen el rasgo de nuestra historia turbulenta y también de nuestra vulnerabilidad a los desastres naturales. Y esta es una tipología que a menudo se duplica hasta el día de hoy. Y esta es la Corte Superior de un edificio que es parte de la reconstrucción después del terremoto de 2010. Se construyó en 2019 por el gobierno taiwanés y está basado en una copia exacta de Taiwán, y se supone que es un símbolo de justicia porque alberga a los funcionarios que se aseguran que dentro del país todos los asuntos se manejen de manera transparente y ética, y es el equivalente, si se puede decir, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esta es lo que se considera una nueva arquitectura en Haití, y específicamente para la ciudad administrativa mm, de Puerto Príncipe, que se reconstruyó después del terremoto. Hay algo que ustedes pueden ver aquí de la reconstrucción de un edificio, de más de 40 edificios públicos como este hay en el centro de Puerto de Príncipe. Se pueden ver, y eso marca el tono. Y por eso pienso que es importante ver los estudios de arquitectura en el contexto de la educación de la arquitectura como lugares de aprendizaje en primer lugar. Hay que desaprender las tipologías, los prejuicios, hacerse preguntas en vez de hacer afirmaciones. Un lugar para que sea disruptivo del status quo, que sea disruptivo de las tipologías coloniales y de los sistemas de conformar espacios. ¿Cómo se debería ver un espacio de justicia? ¿Dónde debería estar ubicado? ¿Debería ser accesible para todos? ¿Debería haber un palacio de justicia? En definitiva, estos son trabajos, son preguntas que nos tenemos que hacer. Aquí vemos un par de trabajos de los alumnos de la Universidad de Quisqueya, donde ellos descubren nuevas formas, nuevas tipologías, y y se preguntan las nociones de la construcción y de la arquitectura, no solo los volúmenes de los que se ve, sino los espacios inclusivos en los que hay que vivir, en los que hay que experimentar, y donde se abordan los problemas reales que afectan a la sociedad haitiana contemporánea, donde la sociedad y todos sus tejidos sociales se ven incluidos. Y regresando a la idea de replicar las tipologías de hace siglos y ver el espacio a través de la lente de la construcción,
en vez a través de la lente de la arquitectura y ver símbolos de poder. Una vez uno de mis alumnos del programa de maestría me preguntó qué podemos hacer para que no vuelvan, eh, que, para que no llegar, como para no llegar a eso. ¿Cómo nos paramos para que la arquitectura em, para que la arquitectura sea enfocada, se enfoque en la comunidad, en la identidad, en la inclusión, y una arquitectura que sea, que activamente se haga preguntas y que desmantele los sistemas de opresión o de marginalización? Nosotros necesitamos crear una arquitectura que replique los modelos de expresión de poder, en vez de tener una arquitectura que replique los modelos viejos de expresión de poder y de dominación directamente heredados de esos que nosotros se supone que estamos liberados, ¿no? Tenemos que ser libres. Entonces, eh, en este caso, debemos comprender que no podemos hablar del espacio sin hablar sobre la acumulación de riqueza y de poder. No podemos aceptar la identidad de la estética y el poder. Y con todas estas especulaciones podemos informar, todos estos pensamientos pueden informar cómo vemos la pedagogía y específicamente la pedagogía en la arquitectura. Este es un currículum de arquitectura del año pasado. Y el currículum actual en Haití puede ser el que yo enseñaba o no, pero este es el de 1995, por ejemplo, y según sé, nunca cambió, ni fue modificado, rectificado, ni actualizado. Es un currículo principalmente enfocado en el álgebra y en la técnica de dibujo. Y lo que yo quería mencionar es que estas dos páginas, este currículo, le ha dado forma a más de 5 generaciones de arquitectos que atravesaron 28 años de huracanes, 2 gobiernos opresivos dictatoriales, 2 terremotos principales, una crisis climática emergente y cualquier cantidad de eventos políticos, económicos y sociales que le han dado forma y han tenido un impacto sobre la comunidad. Y entonces mm, tenemos que, yo participé y a darle forma a las políticas públicas y urbanas desde 1995 y realmente no ha habido ningún cambio. Entonces, durante la primera edición del taller de Loud Readers, que ya mencioné, mi propuesta era pensar la pedagogía y la educación de la profesión espacial en la región del Caribe más específicamente, y volver a pensar cuál debería ser el currículum de la arquitectura como herramienta de justicia espacial para la inclusión y la autodeterminación. Y de ninguna forma fue una forma de un medio para crear un nuevo currículum, sino simplemente para pensar en qué es lo que significa ser un arquitecto hoy, hoy en día, y las especificidades de la región del Caribe y los distintos tintes de la cultura. Y hay que tener en cuenta todos los distintos capas de la región del Caribe, de identidad, de vulnerabilidades, qué temas no fueron incluidos, cómo las prácticas, sí, la profesión informa la práctica de la arquitectura. Entonces, ¿qué hicimos? Discutimos dentro de grupos y en cada grupo en el taller ofrecía pensamiento crítico y perspectivas que provocaban pensamiento sobre lo que significa crear espacios en estas condiciones. Aquí se ve un collage donde se presentan los pensamientos sobre las implicancias políticas, antropológicas y sociales, y en las presentaciones de estos apareció este concepto de la huella colonial o la mirada patriarcal o las inequidades sociales y espaciales, el poder, la jerarquía, el cambio climático, el lugar y la identidad. También para nosotros fue una oportunidad
y una oportunidad que todo el mundo tomó esa oportunidad de repensar el formato y la metodología de transmitir el conocimiento y el pensamiento, las herramientas de pensamiento crítico de un individuo al otro. Siempre tuvimos tuvimos que reconsiderar esa relación entre el maestro y el aprendiz, la jerarquía, entonces la dinámica del estudio y el ambiente de la enseñanza, etcétera. Discúlpenme, hace mucho que estoy hablando. Por lo tanto, en cierto modo, el taller de Loud Readers sirvió como un escenario pedagógico de práctica que era multidisciplinario, horizontal, inclusivo. Y esto nos ayudó a provocar y especular en la forma en las cosas, cómo se hacen las cosas hoy en día y ofrecer una alternativa pedagógica nueva. Creo que Mark Raymond habló sobre la pedagogía y habló muchas veces sobre la pedagogía transformadora. Y acá tenemos a Mark Raymond, que en 2023, en la Escuela de Comercio de Loud Readers, mencionó la noción de un mapeo y de interrogar otras fuentes de conocimiento como la antropología para informar el proceso creativo. Y para mí, esto se vincula con la narrativa, con contar historias y la forma en la que la narrativa es una forma de pedagogía y un eje de aprendizaje y también un medio para transformar un mejor futuro. Y también esta es la principal pregunta que sigue surgiendo todo el tiempo. ¿Y qué es lo que significa crear espacio? Pensar críticamente acerca de la asignación de cuerpos en el espacio en Haití y más en forma más amplia en la región del Caribe. No tengo una respuesta clara para eso y no sé si alguna vez la tendré, em, pero creo que es importante que tengamos más preguntas y más temas que abordar para avanzar sobre los espacios justos e inclusivos. Todo esto es lo que tengo para decir. Muchísimas gracias y espero recibir los comentarios de todo el mundo. Muchas gracias, Isabel, gracias por todo. Muchas gracias, mucha información, hay mucho. Quiero escuchar las preguntas y respuestas que vamos a tener al final, pero igual ahora le voy a dar la palabra a Fabio, que nos va a contar un poco sobre el diálogo también. También ha habido mucha conversación en el chat, como acabamos de ver, de los que han estado participando activamente. ¿Desean que deje de compartir? Sí, gracias. Sí, perfecto. A ver, yo quería desde otra esquina del Caribe dar hacerme un poco de eco a las palabras de Isabel, a su experiencia, tanto en la práctica profesional como en la educación de la arquitectura. Muy brevemente, solamente en 10 minutos o menos, quisiera mostrar un par de cosas sobre Venezuela y mi experiencia ahí. Un poco también, como decía Isabel, dar un poco de contexto porque creo que cuando se refleja la, la situación de Venezuela en otros países se ve como una ciudad, un país muy rural y al contrario no lo es. Más del 90-95% de la población vive en ciudades, ciudades bastante grandes de millones de habitantes. Por lo tanto, la situación, digamos, es muy dinámica. Y el ejercicio de la profesión de la arquitectura, digamos que se ve en diferentes situaciones. Hay una que tiene que ver con la construcción formal, digámoslo así, donde se toman medidas de seguridad más o menos apropiadas, hay una maquinaria más o menos avanzada y se parece bastante a lo que uno puede ver en ciudades de primer mundo. Pero luego cuando vas como al día a día del ejercicio de las medianas y pequeñas oficinas de arquitectura o de los gobiernos locales, pues todo lo que tiene que ver con la construcción se convierte en una práctica muy artesanal, en la que inclusive se toman muy pocas o ninguna medida de seguridad. eh,
sin que esto signifique una reducción de la calidad, solamente una puesta en riesgo de todos los que participan de la construcción. Y luego, evidentemente, está lo que también es muy común, no solo en el Caribe, sino también en muchos países del tercer mundo, que son grandes áreas autoconstruidas, en donde también llama la atención la calidad de la edificación, porque la industria de la construcción en Venezuela es tan grande que emplea a muchísimas personas que luego vuelven a sus casas y todo lo que aprenden en su trabajo en el día a día, lo, digamos así, ejecutan también en su vivienda. Y otra cosa significativa es que Venezuela es un país tan rico en recursos que cosas como el cemento, el metal, los ladrillos para la construcción son sumamente económicos. Por lo tanto, yo siempre digo que en Venezuela resolvemos el problema con material y material y material. Los edificios son sumamente pesados, también hay un problema sísmico, evidentemente, pero todo lo que todo lo que hay que construir lleva el doble o el triple de material de lo que podría ser en otras circunstancias. En otra de esas capas del ejercicio profesional está lo que desde el principio del siglo ha sido una terrible gestión por parte del gobierno, en donde los que supuestamente deberían planificar las ciudades y llevar a cabo intervenciones entendiendo el contexto, en realidad hacen lo contrario y hacen una arquitectura muy mala, muy pobre, no solo en calidad, sino también en diseño, en la cual además no se considera ni siquiera se entiende lo que es el concepto de ciudad. Y aquí en esta foto, por ejemplo, pueden ver el muro de la planta baja, como si eso fuera un búnker y unos edificios que, digamos, casi se tocan entre sí, lo cual no tiene sentido con lo que es el formato de ciudad-jardín en que se desarrolla la ciudad de Caracas. Ahora, esas capas también se ven en el tema de la educación. Yo voy a hablar particularmente de la Escuela de Arquitectura, la que es más grande, la más grande del país, la cual se desarrolla en este edificio, espectacular edificio construido a mediados del siglo XX por Carlos Raúl Villanueva, quien estudió con Le Corbusier en París y luego volvió a Venezuela y adaptó los criterios de la arquitectura moderna al contexto y al clima venezolano, lo cual es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido mucho porque no fue común ver eso o entender eso en los grandes maestros de la arquitectura moderna o en los grandes referentes de la arquitectura moderna, porque ahí había, digamos, había mucho de estandarización de soluciones, mientras que aquí está muy, muy refinado lo que pasa en el lugar. Entonces, este cascarón de la escuela realmente es un lugar en el que se puede aprender mucho como arquitecto, pero luego lo que pasa adentro nuevamente es una cosa muy rudimentaria de desgaste de las instituciones que no tienen el apoyo que necesitan, que no tienen el presupuesto que necesitan y pues con el paso del tiempo esto, digamos, merma la calidad de la educación y las condiciones en las que se da ese entrenamiento de los arquitectos. Les trae también, por ejemplo, esta foto de una conferencia que de repente en otro contexto se daría en un lugar mucho más formal, mientras que aquí es una, digamos, una disposición de unos pocos elementos para tratar de dar esta conferencia y que más o menos se entienda. Hablando del cascarón, pues ahí pueden ver la fachada de vidrio, la vista hacia la montaña, hay una ventilación cruzada. Todo esto, digamos, que es súper positivo, pero luego lo que ocurre dentro otra vez es muy precario. El espacio donde se enseñan los talleres de proyecto de arquitectura, donde se enseña el proyecto de arquitectura, también es muy diferente a lo que suele ocurrir en otras escuelas, en otras ciudades del mundo, porque en lugar de cada estudiante tener un espacio para sí, el profesor se sienta con sus estudiantes, revisa lo que cada uno hizo y siempre en la discusión participan todos.
Entonces, digamos, no hay esa posibilidad de estudiante de trabajar en la universidad, sino que los estudiantes tienen que buscar y conseguir dónde poder trabajar y sobre todo cargar consigo todos los materiales, computadoras, todo, porque no tienen espacio que les sea propio en la universidad. Y más bien las interacciones, los contactos y las relaciones cruzadas entre profesores, entre estudiantes, se dan en estos espacios mucho más flexibles de la escuela que, bueno, que espontáneamente dan lugar a discusiones y aprendizajes que no forman parte, evidentemente, del currículo. Y luego, en las capas más precarias de la educación, está el tema de, bueno, que la falta de presupuesto llevó, por ejemplo, a que durante muchos años no existiera ningún tipo de mantenimiento, ni siquiera limpieza de los espacios. Por lo tanto, los estudiantes se organizaban para hacer reparaciones, para limpiar sus espacios, inclusive cosas como limpiar los baños del edificio, otra vez sin ningún tipo de medidas de seguridad o muy precarias medidas de seguridad e higiene, lo cual evidentemente demuestra que mientras menos la institución puede darte, pues más tienes que poner de tu parte y más tienes que dar como comunidad para poder llevar las cosas adelante. Eso evidentemente ayuda a desarrollar ciertas habilidades y ciertas experiencias, pero seguramente no de la mejor manera. Y otra vez, en estas capas tan incongruentes, tan caóticas entre sí, de alguna forma, cuando hay presentaciones de los proyectos de arquitectura, pues todo el mundo, incluyendo todos los estudiantes, están perfectamente bien vestidos. Las láminas, los pósters están perfectamente bien pegados en la pared, todo está derecho, no hay nada fuera de lugar, lo cual siempre me ha parecido como maravilloso y una consecuencia de esa magia tropical que no entiendo cómo sucede. Y la discusión de los proyectos de arquitectura en la escuela se convierte en un evento que no es solo para la escuela, sino que es para toda la ciudad. Digamos, esos días vienen muchos egresados, vienen arquitectos, nadie los invitó, ellos solo vienen, quieren saber qué está pasando en la universidad, en la escuela, y esto se convierte en una cosa como multitudinaria, donde hay mucho movimiento. Entonces, otra vez un poco, yo lo que quería hacer un poco eco desde otro punto geográfico del Caribe, a lo que Isabel estaba mostrando, cómo la precariedad, digamos así, puede caracterizar el desarrollo de la profesión, la educación, también en arquitectura, pero al mismo tiempo, así como ese currículo que había formado a tantísimos arquitectos durante tantos años que nunca cambió y de alguna manera, que no estamos muy bien, no saben muy bien cómo pasó, los preparó para enfrentarse a tantas situaciones tan diferentes, pues bueno, aquí también de alguna manera y en estas circunstancias logran formar arquitectos que cuando se enfrentan a los problemas, pues terminan haciendo un muy buen papel. Eso es lo que quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedan 20 minutos. Voy a hacer una pregunta y esta pregunta se la voy a hacer para que la respondan Isabel y Fabio. Y vamos a abrir la discusión, la comunicación entre todos. Ay, el tema es que tengo 8 preguntas. No sé cuál elegir. Realmente quería comentar que hay muchos antecedentes interesantes que ustedes dos se dejaron su país de origen y después han vuelto para poder seguir en la capacitación, en la educación. Es algo que vemos definitivamente en todo el Caribe y en el sur global, que la gente que son intelectuales o profesionales con mucha experiencia, que van llevando el conocimiento para un lado y al otro.
eso es, digamos, porque a veces se forman en las metrópolis, en las ciudades más grandes y después vuelven con ese conocimiento. Bueno, eso no era una pregunta, esa era como una reflexión que yo quería comentar. Ahora, bueno, creo que lo que hemos dicho muchas veces es, una de las palabras que más dijimos fue justicia y la segunda fue precariedad. Yo pensaba en cuál es la etimología de precariedad, porque realmente me sorprendió, porque tiene que ver que estar en la voluntad del otro, no tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con estar desbalanceado o en desequilibrio por estructuras externas. Esto quiere decir la precariedad y tiene que ver con el trabajo espacial, el urbanismo y la arquitectura, con lo que sucede en Caracas, con todos estos desafíos financieros, políticos que tenemos para enfrentar y les impide quizás a los arquitectos poder ejercer y actuar en su profesión. Bueno, ahora llego a la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pedagogía de arquitectura y cuál es la práctica o la profesión de arquitectura en estos estados de precariedad? A ver, vamos a hacerla de nuevo, porque creo que estábamos pensando sobre el futuro cuando uno está en un estado de inestabilidad, uno está en un estado de inestabilidad sin acceso o con acceso limitado a determinados activos, a determinadas cuestiones. Es difícil pensarlo. A ver, ¿quién quisiera responder esto? Fabio, Fabio, perdón, creo que esto no es solo sobre actuar y sobre pensar. Yo me veo a veces que no puedo pensar, simplemente estoy en un estado de supervivencia. Y ahí está esta precariedad. No permite un espacio para que uno pueda pensar, para poder cuestionarse, para poder decidir por qué estamos haciendo esto, por qué estoy haciendo esto, por qué siempre ha sido así esto. Haber cuestionado esto, es difícil estar en este modo de cuestionar porque estamos en un modo de supervivencia, sobreviviendo día a día y no nos permite tener una pedagogía transformadora para que lleve, para que podamos hacer o permitir estos cambios. Entonces, esto si hablamos de actuar, entonces eso solo es pensar, poder lograr tener este espacio para pensar, pero no solo un espacio mental, también espacios físicos. Yo hablo con mis estudiantes sobre esta posibilidad de tener este refugio, este espacio físico aislado del caos en el que viven. La universidad tendría que ser como un refugio, como un espacio de cuidado que les dé recursos, un espacio físico para que ellos puedan encontrar este espacio mental que les permita pensar. Y no solo que estén propensos a hacer las cosas, hacer tu tarea, hacer lo siguiente y solo pasar de año. Creo que es importante poder detenernos y poder pensar y desmantelar este aprendizaje. No lo pienso solo para los estudiantes, también lo pienso para mí. Yo creo que soy muy transparente cuando enseño. Cuando enseño, yo aprendo con ellos, con mis estudiantes. Aprendo también cómo ser un docente. Aprendo cómo es la mejor manera para poder enseñar. Yo no hace mucho que empecé a enseñar y siempre estoy aprendiendo continuamente y también busco este espacio para pensar. ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Qué es lo que estoy comunicando? Entonces creo que eso sería la primera instancia o la primera respuesta para mí. Por mi parte, yo diría que la principal característica, por lo menos en mi experiencia de este tema de la precariedad, sobre todo en la enseñanza, es que el estudiante entiende que no,
no está esperando que la institución le brinde nada, no está esperando que nadie le dé nada, porque sabe que nadie le va a dar nada. Eh, entonces, ahí ya entras al sistema en un modo de pensar en el cual sabes que tienes que invertir el doble y el triple de energía para cualquier proceso básico de la enseñanza. Cosas como acceder a un libro o, o acceder a alguna referencia, a ver edificios de arquitectura, ejemplos importantes, etcétera, ¿no? Eso que para muchos de nuestros estudiantes es una cosa automática que sucede en 2 clics, pues sabes que ya de repente inviertes horas, tienes que hablar con personas, eh, como construirte un camino que debería estar construido para ti, pero que te toca hacerlo. Entonces, antes de llegar a la parte vamos a decir así, de aprender lo que realmente es el contenido de una clase, tienes que aprender a autoaprender a hacerte el camino para poder llegar ahí. Entonces tu tiempo se ve dividido y evidentemente que eso lo que hace es enfatizar los otros temas que venimos hablando de injusticia, porque habrá evidentemente quien tenga más recursos y quien tenga menos, y eso, cuando la institución no te brinda ningún tipo de apoyo, pues se enfatiza aún más, porque la cosa depende más de la persona y no de ese marco que se le está brindando. Muchísimas gracias, Fabio e Isabel. Saben que hay tantas preguntas aquí y tanto de lo que hemos pensado. Y yo también escribí mis pensamientos en el chat para tener espacio y darle espacio a la audiencia para que se una a la conversación y que hagan preguntas. Y ya veo una manito alzada. Así que si quieren hablar también, levanten la mano. Pueden hacer preguntas. Mi chico, ¿querés comenzar? Sí, hola a todas. Muchísimas gracias por estas reflexiones sobre nuestras realidades. Quería agregar en la última parte de la conversación con la precariedad dentro del contexto tropical. Siempre se ve que cuando uno enseña en la universidad, no hay abrigo, no hay refugio, no hay tanto físico como mental. Y en mi caso, y sé que fue el caso para muchísimas personas con las que fui a la escuela, que la universidad era el abrigo de sus realidades, era la pausa para decir, mira, acá se puede hacer todo. Hay una forma, aquí era el lugar real donde tenías el espacio verdadero para entrar en esas conversaciones y reflexionar sobre las realidades que de otro modo, tan pronto como te ibas literalmente del edificio, te podían robar o lo que fuera, que yo también experimenté en carne propia. Entonces, tan pronto como salías, estabas en modo de supervivencia. Entonces, por ejemplo, yo agregaría que aunque no es un abrigo o un refugio en el sentido de brindar las acciones para que surjan los recursos para resolver las realidades que tenemos, en cierto modo era un gran refugio para todo el mundo que asistía. Y agregando a lo que mencionó Fabio, dos cosas que yo escribí. Es verdad que al menos en Venezuela, en nuestra universidad,
esa mentalidad está ahí desde el primer minuto que llegás a esa universidad o cualquiera, sabes exactamente en lo que te estás metiendo. Y aún así decidís activamente hacerlo, porque sabes, volviendo para atrás, sabes que va a ser tu refugio, va a ser tu luz verde para pensar y reflexionar sobre las cosas y los conceptos y analizar y que se te ocurran soluciones, eh, aunque quizás no se materialicen, que también es parte de la realidad. Y agregando a la precariedad de los espacios y de las fotos que mostró Fabio, que conozco muy bien de esas realidades, pienso que los trópicos y el Caribe son tanto una bendición como una maldición de estar en el trópico. Yo lo siento así para muchas de las realidades, porque tenés un clima hermoso, excepto obviamente por los eventos y tormentas supernaturales y todas las cosas que conocemos de los terremotos. Pero pienso que esa es la belleza de la precariedad que está permitida por esa bendición y que luego se vuelve una maldición porque estamos ahí, siempre es precario todo. Suena contradictorio, pero no sé, Fabio, si me expliqué bien, pero muchísimas gracias por ambas presentaciones, realmente las disfruté muchísimo. Thank you for your comments. Yo fui a la mejor escuela en el país, en las partes más peligrosas del país, y ciertamente estuve condicionada por la precariedad y la dualidad. Eso fue una constante siempre. Constantemente tenés que navegar en lugares que todos nosotros compartimos en nuestros en nuestro pasado. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario nuevamente? Sí, quería decir, para volver a eso, lo que a menudo yo fui testigo mientras enseñaba, era que hay una pedagogía sistémica en Haití que está basada en jerarquía y autoridad, lo que significa que los alumnos a menudo esperan o quie- en vez de esperar lo que quieren escuchar, se les dice lo que tienen que escuchar, porque con la primaria, en la secundaria, repiten oraciones y nunca hacen preguntas, entonces eso ya está involucrado, incorporado en la forma en la que enseñamos. Y también eso se refleja en la educación superior. Y de esta forma de jerarquía, como dije, nosotros cuestionamos la relación entre el maestro y el aprendiz para que no haya un maestro, sino que nosotros nos vemos como colegas hablando y como compañeros, y ya este concepto de jerarquía está incorporado sistemáticamente o sistémicamente en esa pedagogía. Lo que significa que si ustedes hacen proyectos, la mayor parte del tiempo, cuando yo comienzo mis clases, los alumnos esperan que yo les diga qué le digo, qué es lo que sigue, escriban punto y coma, etcétera. Está tan incorporado en la forma de hacer las cosas, por eso es que digo que para mí es un lugar primero para desaprender y hacer preguntas. Y y estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer y repetir, y así es como nosotros repetimos nuestras tipologías antiguas, los palacios, la discriminación, etcétera. Todo eso estamos duplicando y repitiendo. Pienso que a veces tenemos que revisar todo el sistema y tratar de desmantelarlo, y esto es algo que también
hace que esos espacios no sean un refugio. Están pasando simplemente y se les dice lo que tienen que hacer y ustedes lo hacen y bueno, ya está, tienen el título y yo quiero que esa persona sea, estoy feliz de escuchar que otras personas lo experimentan también, pero bueno, yo quiero que toda la gente aprenda la arquitectura y que sea un espacio de refugio mental y físico en el cual la gente se pueda hacer preguntas, cuestionarse y que cuestionen todo, que cuestionen la currícula, el plan de estudio, todo, y que se pregunta por qué tengo que tomar esta clase, eh, qué es por qué tengo que hacerlo en 2024. Y también mencioné lo que llamo el activismo, algo que perdimos en Haití debido a la dictadura y los años de represión, porque mis padres me dijeron, me solían decir, no digas nada, no, 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 no. Vos actúa, no hagas preguntas, es una mala, em, ser activista es una mala palabra. Y a veces a mí me gusta enojar a la gente, me gusta activar ese músculo de preguntarse, el músculo de la pregunta, para no repetir siempre lo mismo. Me gusta el músculo del activista. Gracias, Isabel y Fabio. Vamos a tener que encontrar canales continuos para seguir con estas preguntas y estos comentarios que nos encantaría con la oportunidad. Pero antes de cerrar, quiero agradecer a todo el mundo aquí por estar con nosotros aquí. Gracias, muchísimas gracias, Isabel y Fabio, por el tiempo. eh, Estamos en carnaval, así que es un momento muy especial. Em, Estas ideas es ideal seguirlas y quisiera asegurarnos de compartir con todos. Les voy a compartir la pantalla un momentito sobre nuestros últimos 2 coloquios que vienen pronto, el 22 de marzo, que es un viernes. Los alumnos ya van a volver del break, así que bueno, van a poder asistir. Nuestro coloquio número 5, presentando a Damian Hines, de Hines Architecture and Design. Originalmente viene de Jamaica y ejerce la profesión en los Estados Unidos. Y también nuestra última sesión, que va a presentar al profesor Michael Lipoy de OCAD-U y Lipoy Design, representando Trinidad, y también ejerce en Canadá. Así que por favor vuelvan y únanse a nosotros para poder seguir con estas conversaciones. Y lo último, a Irene y Fabio, lo último que quieran decir. ¿Estamos bien? Hermoso, muchas gracias. Oh, bien, muchas gracias, Fabio, todo el mundo. Que tengan un hermoso día. Me encantó verlos y esperamos verlos en los próximos coloquios. Y gracias a nuestras intérpretes que hacen un trabajo maravilloso. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.